Mucha atención colombianos y colombianas porque el señor Vargas Llera en un intento desesperado le envió una carta al señor Elon Musk solo para que le elimine la cuenta de X al presidente Gustavo Petro. Por otro lado, Revista Raya revela supuesta información donde un narcopiloto vincula directamente al señor Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico. Pues esto fue lo que dijo el señor Vargas Llera de acuerdo a la carta que le envió al señor Elon Musk solo para que le eliminaran a la cuenta de X al presidente Gustavo Petro. Y dice lo siguiente: le pedí a Elon Musk una revisión de la cuenta de X de Gustavo Petro. Si está en la lista Clinton, X debe cumplir la ley. Nadie está por encima de las normas, ni siquiera un presidente. Pues al parecer aquí da a entender al señor Enrique Vargas Llera que al presidente Gustavo Petro hay que eliminarle la cuenta de X solo porque el señor presidente de los Estados Unidos le dio la gana de meter al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Pero en ningún momento por esta red social se envía dinero o se manejan negocios. Solamente el presidente Gustavo Petro la utiliza para mostrar información. Esto es un derecho libre de expresión, algo que no puede hacer el señor Elon Musk. Pues el presidente Gustavo Petro contestó esto, pues todo porque W Radio Colombia pues publicó esta carta y dice el presidente Gustavo Petro lo siguiente: yo más bien le solicité a Elon Musk que traiga su planta de carros eléctricos y hagamos de Colombia el gran centro de exportación latinoamericana de carros y motos eléctricas de alta gama popular y populares. Pues hace unos días el presidente Gustavo Petro le escribió esto a Elon Musk para que trajera estos vehículos que utilizan energía renovable, energías limpias, para que trajera su planta aquí a Colombia y tuvieran buenas relaciones entre Colombia y el señor Elon Musk. Pues esto es otro intento fallido y desesperado de la oposición colombiana para que el presidente Gustavo Petro quede eliminado de las redes sociales y no pueda expresarse libremente. También Revista Raya reveló información donde un narcopiloto vincula directamente al señor Álvaro Uribe Vélez con exportaciones de azúcar pulverizada a otras partes del mundo. Algo grave, y esto es lo que dice Revista Raya. Abro comillas: me tiene ofendido, cierro comillas. La llamada en la que Álvaro Uribe habla del piloto de la narcoavioneta de Providencia. Esto fue por Revista Raya. Abro comillas: me tiene ofendido, cierro comillas. La llamada interceptada en la que Álvaro Uribe habla del piloto de la narcoavioneta de Providencia. Raya revela interceptaciones telefónicas legales, esta vez son legales, que demuestra que Álvaro Uribe Vélez estaba preocupado por la captura en 2021 del narcopiloto de Providencia. En esta llamada quedó claro que habría transportado durante la campaña presidencial de Iván Duque. Mientras tanto, su entorno político intentó desacreditar la noticia. Desde estos medios de comunicación tradicional siempre lo hacen. Siempre le lavan los pies, la cara, las manos a estos personajes políticos que han hecho de las suyas durante tantos años. Se trata de dos conversaciones entre el expresidente Uribe y Hernán Gómez Niño, su aliado político en el Meta, actualmente en juicio por corrupción y hermano del desaparecido piloto Samuel David Niño, quien ha sido señalado de trabajar con el cartel de Sinaloa de México. Dice, abro comillas: ese piloto me tiene ofendido, cierro comillas. El 27 de mayo del 2021 a las 2:44 p.m., Hernán Gómez Niño recibió una llamada de número privado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de los saludos de rigor en los que Gómez Niño se refirió a Uribe como, abro comillas, presidente, cierro comillas, y de que le contratara, que había viajado a Miami a vacunarse contra el COVID-19. Esto fue en el gobierno del expresidente Iván Duque. Uribe le manifestó que un joven del que estaba hablando en redes sociales lo tenía ofendido. Se refirió a Juan Camilo Cadena Botero, quien había sido capturado en fragancia 2 días antes de transportando 446 kilos de azúcar pulverizada en la avioneta, el del esposo de la famosa actriz humorista Alejandra Azcárate.
Recordemos que esto en ese tiempo tuvo un gran revuelo, pues al parecer esta avioneta había sido incautada con bastantes kilos de azuquitar pulverizada y la avioneta era de nada más y nada menos el esposo de la señora Alejandra Azcárate. Pues el cargamento fue descubierto justo en el aeropuerto El Embrujo de la isla Providencia, desde donde participó rumbo al exterior. Pues también sabemos que Señal Investigativa, Señal Colombia, ha revelado algunas informaciones donde vinculan pues al señor Álvaro Uribe Vélez con estas pistas secretas, pistas clandestinas que le servían al famosísimo Cartel de Cali. Dice lo siguiente: Señal Investigativa y la revista Raya documentan relaciones de varias figuras de la derecha con el narcotráfico. Recordemos que el señor Álvaro Uribe Vélez en ese tiempo era el director, nada más y nada menos el director de la Aeronáutica Civil de Colombia, y en ese tiempo se expidieron varios permisos para la fabricación de pistas clandestinas. Y es muy increíble que en ese tiempo nadie se hubiera dado de cuenta de estas pistas que le funcionaban al famosísimo Cartel de Cali, que opacó tanto a Colombia en ese tiempo. Y esto es lo que dicen. El episodio de esta historia inicia a mediados de los años 80, cuando Álvaro Uribe Vélez fungió como director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. Estaba a cargo de autorizar pistas o aeródromos, regular las operaciones aéreas y otorgar licencias de vuelo. Entre ellas, la del helicóptero. ¿Cómo era posible que se otorgaran licencias de vuelo a algunos narcopilotos y nadie se diera de cuenta si el señor Álvaro Uribe Vélez en ese tiempo era el director de la Aeronáutica Civil de Colombia? Hughes 500 HK274-X, propiedad de Aerofotos Amortegui Limitada, una sociedad de la que su padre, Alberto Uribe Sierra, era dueño. En marzo de 1984, el helicóptero fue incautado por la Policía Antinarcóticos, junto con 30 plantas eléctricas, 20 armas largas, 10 lanchas y 3 vehículos, en medio de un gran operativo con información de la DEA en los llanos del Yarí, departamento del Caquetá, donde las autoridades descubrieron el complejo oculto más grande de la historia del país, con pistas clandestinas de propiedad del cartel de Medellín, por donde sacaban la droga de Colombia hacia los Estados Unidos. El lugar fue bautizado como Tranquilandia. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que... Y es que, como dice Señal Investigativa, este helicóptero incautado, estos naves incautadas algunas pertenecían a nada más y nada menos padre del señor Álvaro Uribe Vélez, que en ese entonces era el director de la Aeronáutica Civil de Colombia, algo que pues deja mucho de qué hablar. El país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etc. Casi un mes después de ese operativo, en abril de 1984, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien ya venía siendo incómodo para los narcotraficantes por sus exposiciones en el Congreso contra Pablo Escobar, envió una carta a la Aeronáutica Civil solicitando cancelar los permisos de operación de las naves incautadas, entre ellas la del papá de Álvaro Uribe. Allí, en el Yarí, no sé. Pues recordemos que esto fue lo que le costó la vida a este señor en ese entonces. Solo por haber hablado y haber dicho esto, lo desvivieron en ese entonces en Colombia. Descubrió todo lo que hay en el Yarí y todo lo que hay en Colombia en esa materia. Sin embargo, su magnitud es tan grande que nos permite a nosotros presentarle al país una idea aproximada de lo que significa el tráfico de estupefacientes al interior de Colombia. Días después, el ministro fue blanco de amenazas. Sabía que había tocado un nervio expuesto del narcotráfico y de sus aliados dentro del Estado.
que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. Le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. El 30 de abril de 1984, el ministro Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado a manos de sicarios de Pablo Escobar. El asesinato del señor Lara Bonilla está siendo investigado por la justicia. Yo creo que la justicia dará su veredicto sin tener en cuenta las presiones políticas de los periódicos de la oligarquía colombiana. Señor Escobar, pero si usted es inocente, ¿estaría dispuesto a comparecer ante la justicia colombiana para responder por los cargos que se le han hecho por la muerte del ministro de Justicia, el doctor Lara Bonilla? 3 años más tarde, en 1987, en el libro Los jinetes de la cocaína, escrito por el periodista Fabio Castillo, se relata que desde la aeronáutica civil, en cabeza en ese entonces de Álvaro Uribe Vélez, habían legalizado decenas de pistas rurales para el envío de cocaína y otorgado más de 200 licencias a pilotos, que años más tarde se descubriría que trabajaban directamente para el cártel de Medellín. También es oriundo de Antioquia, el senador Álvaro Uribe Vélez, cuyo padre, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante. Álvaro Uribe le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos. Cuando fue director de Aerocivil, Alberto Uribe Sierra estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces secretario de gobierno de Medellín, logró que lo pusiera en libertad. Al entierro de Uribe Sierra, asesinado cerca de su finca en Antioquia, asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema innata de la sociedad antioqueña, en medio de veladas protestas de quienes conocían sus vínculos con la cocaína. Y como podemos ver, en ese entonces le lavaron la cara a estos personajes políticos en Colombia. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.